les voy a presentar en la primera parte el módulo de logística hospitalaria y en la segunda parte les va a presentar el doctor Jorge Rojas, algo que tiene que ver con la parte de innovación y algunas oportunidades que se pueden ver a partir de la logística hospitalaria. La intención de esta sesión es que conozcan el área, de qué se trata, qué trabajamos. Y bueno, a nosotros en este módulo estamos el doctor Jorge Rojas y yo me llamo Zaida. Y bueno, tenemos una formación en el área de sistemas que tiene que ver con cómo se gestionan, cómo se trabaja en las organizaciones para que tengan el mejor desempeño posible. Así que voy a empezar compartiendo la presentación con la que vamos a iniciar para que hablemos sobre logística hospitalaria. Bueno, seguramente muchos de ustedes han escuchado el término logística. Es una palabra que se utiliza en muchos contextos, no necesariamente con el uso con el que se creó. Sin embargo, bueno, hemos escuchado de la logística de la fiesta, de la logística para recoger a los niños, de la logística para todo, ¿no? Vamos a ver qué es o qué enfoque le hemos dado a este concepto que es logística y algunas herramientas que nos sirven para resolver problemas. Voy a concluir con algunas aplicaciones de manera genérica y con algunos ejemplos que han desarrollado compañeros suyos, algunos ya se titularon incluso con esos proyectos, algunos están dentro, para que conozcan qué hacemos y qué hacen los estudiantes de ingeniería en sistemas biomédicos. Bueno, pues vamos a empezar con la introducción. ¿De qué se trata la logística hospitalaria? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la vamos a trabajar? Bueno, dentro de la salud existe una gran paradoja. Por un lado, la investigación va desarrollando técnicas, estrategias, tecnologías que nos permiten alargar la vida de las personas. Pero cuando alargamos la vida de las personas, pues llega otro problema. ¿Cómo vamos a gestionar la salud de esas personas que viven más? Las personas, los adultos mayores, requieren más servicios para su cuidado, lo que nos pone en aprietos si lo vemos desde el sistema de salud. La esperanza de vida en México, por ejemplo, es de 75 años. Esa era la esperanza de vida 2019, según el INEGI. Y seguramente lo han vivido con sus abuelos, con sus padres, con gente conocida. La población envejecida tiene más enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas nos llevan a costos en los sistemas de salud elevados porque tenemos que mantenerlos con una calidad de vida. Y eso pues cuesta y cuesta mucho. La salud no es gratuita. Si bien el servicio, lo que muchos de nosotros recibimos, sí es gratuito en servicios como el Seguro Social o en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud, proveerlo no es gratis. Entonces debemos saberlo manejar. Todos nosotros hemos sido partícipes del sistema de salud. Todos hemos ido a una consulta como pacientes, como cuidadores, como acompañantes. Algunos de nosotros hemos estado en un hospital para recibir un servicio, quizá una cirugía, quizá un tratamiento, quizá un estudio, y todos hemos tenido que esperar en servicios públicos, en servicios privados, en servicios de asistencia privada. Siempre tenemos que esperar. Entonces, será bueno, a ver, lo esperamos porque no nos queda de otra. Nos gusta esperar cuando nos sentimos mal o cuando nuestro familiar o cuando la persona a la que acompañamos se siente mal, cuando tenemos una molestia ya de por sí y además tenemos que soportar un sistema que no es eficiente. Bueno, este es uno de los principales problemas. La verdad es que el origen son otros, esta es una manifestación de esos problemas, pero esta espera es la consecuencia de un desajuste entre los recursos hospitalarios disponibles y las necesidades de atención. Es decir, no podemos alinear la capacidad, el número de consultorios, la cantidad de personal, etcétera, con lo que nos requieren. Y ese es nuestro reto. ¿Qué vamos a hacer para disminuir la espera, para mejorar la atención, para mejorar el servicio? Vamos a hablar de sistemas de salud.
Cuando hablamos de sistemas de salud, quizá en algunos países lo llaman industria de la salud, como en Estados Unidos, porque es un sistema es un sistema principalmente lucrativo. También podemos hablar de ecosistemas de salud. Es lo mismo. Hablamos de todos los actores de distinta índole que participan dentro de las actividades que terminan en la provisión de un servicio de salud. Es decir, el hospital en sí mismo, el médico en sí mismo, que es lo obvio, pero también las empresas que fabrican medicamentos, aquellas que fabrican equipo médico, las que lo distribuyen, las que le dan mantenimiento, incluso aquellas empresas que se encargan de la construcción específicamente con características para servicios de salud. Entonces, todas estas entidades, estos actores forman parte de un sistema de salud. Dentro de la cadena de valor de los sistemas de salud, podemos tener muchas decisiones, podemos utilizar muchas herramientas y así de grande es el problema o los problemas a los que nos vamos a enfrentar hablando de logística hospitalaria. Los objetivos de los sistemas de salud se pueden resumir en esta figurita, que no está hecha así aleatoriamente, de hecho es un rombito, tiene 4 esquinas. Una primera propuesta se refería a algo que se llama triple objetivo, que es un término acuñado por un estadounidense que reconocía 3 puntos. Por ahora vamos a quitar el cuarto que dice satisfacción del personal, piénsenlo como un triangulito. Y cada uno de estos puntos es un vértice. El objetivo del sistema de salud es tener buenos resultados clínicos, es decir, que el tratamiento sea bueno, o que tengan un tratamiento, que se curen, que estén bien. Por otro lado, está la experiencia de los pacientes. Sí, el tratamiento estuvo bien, pero además me explicaron, además me sentí bien atendido, me resolvieron mis dudas, etcétera. Y el otro de los vértices es el costo per cápita. ¿Cuánto cuesta un servicio por persona? Si lo vemos como figurita, si ustedes jalan uno de los vértices, los otros se mueven. Si queremos bajar los costos, entonces esto va a ser en función de que los resultados clínicos sean menores o peores, o que la experiencia de los pacientes que podemos ver como calidad disminuya. Si queremos que la calidad mejore en resultados clínicos o en experiencia, entonces esto va a ser a costa de los costos que van a aumentar. Y además, con la pandemia de COVID-19 quedó de manifiesto un cuarto punto que es fundamental, que es la satisfacción del personal. Esta parte de cómo funciona el personal cuando se siente cómodo con su trabajo o cuando ocurren situaciones como presiones, como estrés, como que no han dormido, como que los atacan, ¿cómo afecta esto a los otros 3? Por eso la figurita es muy importante y de hecho todas las decisiones, todas las herramientas, todo lo que vamos a modelar aquí tiene que ver con estos 4 objetivos. ¿Cómo vamos a equilibrar el servicio tomando como base este cuádruple objetivo? Entonces vamos a hablar con esto en la cabeza de qué es la logística hospitalaria. Voy a hablar primero de un concepto más grandote que se llama cadena de valor. El valor es algo que quizá hayan escuchado, ¿no? El valor agregado, quizás incluso frases como ventajas competitivas, ¿no? El valor tiene que ver con qué como usuario me hace sentir valorado, me hace sentir atendido, me hace sentir bien o que el servicio, lo que estoy comprando o adquiriendo me satisface. Una cadena de valor, de manera genérica, la podemos ver así. Empieza con una fase de diseño, podemos hablar de investigación y desarrollo, por eso dice ahí I+D, donde pensamos qué vamos a ofrecer. Después está otro cachito, que es la administración de la cadena de suministro, después las operaciones, la publicidad y ventas y los servicios postventa. Nosotros nos vamos a enfocar en el segundo cuadrito, que dice administración de la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene que ver con todas esas cosas que se mueven a lo largo de ciertos puntos para que tengamos algo que queremos. Es una secuencia de actividades o de instancias que nos va a permitir obtener como consumidores algo.
Puede ser un bien físico, que quizás es el ejemplo más claro. A ver, empezamos desde la materia prima, luego pasamos a una transformación y luego a una fase de distribución y luego lo compramos en la tiendita, nosotros como consumidores. Pero cuando hablamos de servicio, también hay una cadena. ¿Por dónde va pasando el usuario? Pensemos en un servicio de salud de manera interna. A ver, imagínense ustedes cuando van a quizá una unidad de medicina familiar, a una clínica o incluso a un hospital. ¿Por dónde llegan? No pueden llegar al quirófano y luego pasan al consultorio y luego a ver si pasan a farmacia. Todo lleva una secuencia, todo lleva una conexión. Y eso es lo que vamos a ver aquí adentro. Hacia afuera del servicio lo vamos a ver como cadena de suministro. ¿Quiénes proveen, por ejemplo, medicamentos, material de curación, equipos, servicios, gases? Pero también lo vamos a ver hacia adentro y eso lo vamos a llamar cadena de cuidado. En este cuadrito que dice administración de la cadena de suministro o la administración de la cadena de cuidado, vamos a hablar de algo que nos va a permitir gestionarlo de manera adecuada y eso se llama logística. La logística es la parte de la cadena de suministro que planea, ejecuta y controla, y esta es la parte clave, el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios. Es decir, tenemos que saber qué vamos a hacer, ejecutarlo y controlar, pero lo que se mueve. ¿Y qué se mueve en la cadena de suministro? Se mueven materiales, se mueven personas, se mueve información. En eso nos vamos a enfocar. ¿Para qué lo hacemos? Para satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios. En un sistema de salud podemos tener muchos usuarios. El usuario, por definición quizá el más intuitivo, es el paciente, pero también los familiares o cuidadores son usuarios. También los médicos, el personal médico, el personal de enfermería son usuarios. También, si lo vemos desde afuera, tenemos otro conjunto que se vuelven usuarios y debemos saber qué estamos moviendo en nuestra cadena para saber qué vamos a ofrecer. La cadena de suministro en la atención de la salud se centra en cómo vamos a mejorar la comprensión del entorno, en cómo vamos a comprender esta cadena de valor, porque además no se queda en el servicio en sí mismo, sino hacia dónde va y de dónde viene, porque queremos mejorar su rendimiento. Entonces, la logística hospitalaria, en resumen, nos va a ayudar o va a ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender las alternativas estratégicas para tomar las decisiones adecuadas. Porque al final lo que queremos es evitar lo que vimos al inicio, el desajuste entre la oferta y la demanda. Y hasta aquí, bueno, parece todavía una definición genérica, ¿no? Quizás se están preguntando, ¿y qué diferencias hay con el resto de la industria? Bueno, toda esta parte de la logística inicia, bueno, a ver, podemos hablar de la industria de la manufactura. Hay procesos que ya están muy bien entendidos, muy bien desarrollados, sistemas muy sofisticados y muy poderosos. Pero de entrada nos vamos a mover a una industria de servicios, porque la salud es un servicio, no es tangible, no es algo que todos percibamos igual, no todos requerimos o lo vemos de la misma manera. Pero además hay un punto adicional. El primero tiene que ver con que no hay sistemas estandarizados y quizá ni siquiera puede haberlos. Aunque tengamos la misma enfermedad, a ver, hablemos de dos personas, que será lo más sencillo, no todos tenemos las mismas alergias, las mismas reacciones, ni siquiera la misma percepción. Quizá por cuestiones religiosas podemos recibir o no o aceptar o no distintos tratamientos. Eso hace que la atención cambie. Eso hace que no podamos irnos hacia el trabajo estandarizado de lo que se habla en Lean, por ejemplo, de manera tan sencilla, porque las condiciones no lo permiten. Al tratar con personas con padecimientos con tantas variables, los sistemas son difíciles de estandarizar. También hay un punto fundamental que es la preferencia de los médicos. Los médicos se forman en los hospitales
Y muchos de ellos, aunque tengan la misma especialidad, aunque tengan incluso la misma subespecialidad, toda la formación tiene que ver con dónde se formaron y qué han aprendido. Eso hace que tengan distintas preferencias. Y para el mismo padecimiento, para el mismo paciente, dos médicos van a tener opiniones distintas o pueden tener opiniones distintas. Eso hace que los suministros cambien. Quizá uno prefiera un medicamento, quizá otro prefiera otra forma de terapia. Esto complica nuestro sistema. También los suministros cambian. Como veíamos al inicio, bueno, queremos innovar, queremos proponer en cuanto a tecnología, en cuanto a, sí, a tecnología médica también están ahí los medicamentos. Entonces hay un nuevo tratamiento y es la nueva práctica recomendada. Y ese cambio es muy rápido y nuestra cadena se tiene que adaptar a esos cambios. Si ya no se recomienda un tratamiento, como lo vimos con el COVID, que al inicio recomendaban una cosa, un medicamento y después a los 6 meses dijeron, no, eso no se recomienda y la OMS dice que no, y entonces hay que cambiarlo y entonces se recomendó otra cosa. Y entonces, ¿cómo lo ajustamos? Si nosotros tenemos que hacer planeaciones a veces anuales y las cosas cambian en cuestión de meses. Entonces, esos ajustes también hacen complejo el sistema. Otro punto es que hay una gran cantidad de proveedores con diferentes especialidades y conocimientos. No podemos establecer un único convenio, porque pues, el que provee gases no tiene nada que ver con el material de curación o no tiene nada que ver, incluso hay grupos hospitalarios cuyos proveedores son los médicos. Ellos le llaman al oftalmólogo para que venga a hacer la cirugía de oftalmología. Entonces, con tanta variabilidad, ¿cómo ajustamos a los proveedores? ¿Cómo podemos planear una selección adecuada? ¿O cómo podemos decidir? Otra de las complicaciones es la administración de la cadena de suministro, que se vuelve más compleja. Los flujos son muy variables. Si pensamos en la industria, podemos tener distintos caminitos, ¿no? Quizá no todo requiere el mismo procedimiento o los mismos procedimientos, pero la variabilidad no es tanta. Aquí, pues habrá un paciente que, o quizá en el caso general, que digamos, pues pasa a consulta, luego al estudio, luego a farmacia y luego se va. Pero ¿qué tal si el médico dice, pero mejor después de la consulta que se vaya al estudio y del estudio regresa a consulta y pues dependiendo del resultado lo movemos a el quirófano? Entonces, todas estas variables hacen que las decisiones sean difíciles. Y así de complejo como es el sistema, lo más triste es que todo se ha gestionado de manera empírica. En algunos países, en los desarrollados, se han ya desarrollado algunos temas, algunos puntos importantes para la gestión de estas cosas. Mucho va, de hecho, en cuestión de información. Cómo gestionamos, qué sabemos y con base en eso, qué decisiones podemos tomar. Pero en países como el nuestro, apenas nos estamos dando cuenta. Les quisiera decir que estamos empezando, pero la verdad es que apenas y estamos volteando a ver estas cosas. Y eso nos lleva al problema que trabajamos en este módulo de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. ¿Qué vamos a resolver? ¿Dónde tenemos injerencia? ¿Dónde como ingenieros podemos hacer cosas? Bueno, por un lado, vamos a hablar de la logística, digamos, hacia afuera. Esta parte de distribución, por ejemplo, de materiales, pensemos en medicamentos, en vacunas, en ropa de cama, en equipo médico. ¿Cómo se mueve? ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo entrega? ¿Quién se encarga de la recolección del RPBI? Esto que vemos hacia afuera, que podemos ver con planeación de los sistemas nacionales, por ejemplo. Y podemos ver esta cadena de valor, donde existen pagadores, existen intermediarios financieros, proveedores, compradores y productores. De esta manera, viendo así la cadena, los pagadores pueden ser los gobiernos, pueden ser las empresas, pueden ser las personas. Los intermediarios financieros son las aseguradoras, son algunas instituciones de asistencia que dan apoyo a las personas para poder gestionar los recursos y poder pagar. Los proveedores son
quienes prestan los servicios de salud, los hospitales, los médicos, las farmacias, quienes dan lo que estamos buscando como servicio de salud. El personal de enfermería también está aquí. Los compradores son aquellos que gestionan las compras para que los proveedores puedan funcionar. Son quizás centrales de compras cuando se hacen compras consolidadas. Son entidades que permiten que los proveedores tengan lo que requieren, los recursos materiales principalmente que requieren, o algunos servicios también. Y finalmente los productores, que son los agentes encargados de producir los productos o servicios para que los proveedores puedan ofrecer los servicios de salud. Aquí están las farmacéuticas, están las empresas de tecnología médica, también están los proveedores de servicios de mantenimiento, por ejemplo. Ya tienen el equipo, pero no necesariamente se tiene la capacidad dentro de las instituciones para mantenerlo, y eso a veces se contrata. Y hacia afuera hacia adentro hay otro enfoque. Me voy a regresar a esta porque quizá de manera inicial la logística hospitalaria se veía dentro de esta cadena de valor. Lo enfocábamos mucho hacia qué hacen las farmacéuticas, qué hacen las empresas de equipo, cómo llegan, pensamos quizá en la distribución de las vacunas, pero también está el flujo hacia adentro. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Por dónde pasan? ¿Qué necesitan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se toman las decisiones? Y podemos ver un flujo como este. A ver, quizá una ambulancia llega con un paciente crítico y se mueve a urgencias, y de urgencias tiene todas estas posibilidades de movimiento, como esta red. Y todo eso, si es, a ver, imagínense una institución hospitalaria que recibe a 1,200 pacientes al día. ¿Y cómo le hacen si no están bien gestionados y bien organizados? Entonces, la gestión logística puede referirse al flujo de bienes, y en este sentido podemos comprar, recibir, administrar inventarios, administrar sistemas de información de gestión, servicios de alimentos, de transporte, incluso de atención domiciliaria. Pero también debemos enfocarnos al flujo de personas e información. De hecho, debemos centrarnos en el flujo de personas y de información. Aquí podemos hablar de agendar citas, de programar pacientes, cuál es la ruta del paciente. Podemos hablar del rastreo del paciente, si ya tuvo todos los previos antes de un procedimiento específico, eh, dónde está su familiar, cómo lo contacto en caso de emergencia. Y después, bueno, también la entrega de resultados es un punto importante aquí. Este diagrama me gusta mucho porque resume qué es o qué cubre la logística hospitalaria. Acuérdense que vamos a planear, ejecutar y controlar el flujo de bienes, que pueden ser bienes médicos o no médicos, pero también el flujo de personas. Y las personas son los pacientes, pero también los visitantes y los empleados. Y aquí puede estar el personal clínico o el que no es clínico. También hay personal de intendencia, personal de seguridad, personal administrativo, etcétera. Y un punto muy importante es el flujo de información, porque la información, su manejo, su correcto almacenamiento y su correcto uso nos va a permitir analizar nuestro sistema y tomar decisiones respecto al sistema. Entonces ya sabemos a qué se refiere la logística, dónde nos movemos, por qué es diferente la logística hospitalaria del resto de la industria, y les voy a presentar cuáles creo que podrían ser los objetivos genéricos de la logística hospitalaria. De entrada, lo que queremos es sincronizar la disponibilidad de los recursos con las necesidades de atención. Esto nos lleva a pensar a que no tenemos que esperar 2 horas o más, quizá, en una sala de espera. Que no tengamos que movernos 100 kilómetros para recibir atención. Que no tengamos que conseguir o buscar un servicio privado porque no hay disponible en lo que debería ser público y lo que en teoría es un derecho. Y esto nos lleva a garantizar que los bienes y servicios adecuados se entregan al paciente en el lugar adecuado. Como en el ejemplo que hice hace un momento, que no tengamos que movernos 100 kilómetros
para recibir la atención. Esto en México pasa mucho. Hay muchas localidades que no tienen un lugar de atención. Hay una casa de salud, pero no, no resuelve o no atiende todas las necesidades de atención a la salud. En el momento adecuado, seguramente han escuchado mucho esto de, ay, bueno, pues sí, me agendaron mi cirugía, pero pues hasta dentro de 6 meses porque no hay disponible. A mí me tocó un caso muy cercano que pues, le tienen que quitar la vesícula, pero pues no estamos haciendo cirugías por COVID. Decía, pues bueno, gracias. En la cantidad adecuada. A ver, no es hacer de más, tampoco hacer de menos. ¿Qué se requiere? Es la cantidad que se requiere atender para no tener desperdicios de recursos, pero tampoco tener faltantes porque eso nos puede llevar a una consecuencia. Acuérdense que estamos en una situación aquí en salud, es literal, de vida o muerte. Si la cantidad no es la adecuada, nos puede causar quizá algún daño severo o algún daño en la calidad de vida. Por eso este punto es muy importante. Con la calidad adecuada y además al precio adecuado. Esta parte de los precios y los costos es fundamental porque ¿cuánto vamos a cobrar? ¿Cuánto le cuesta al gobierno? ¿O cuánto debe destinar el gobierno a los servicios de salud? ¿Cuánto le vamos a cobrar a la aseguradora? ¿Cómo puede crear la aseguradora un tabulador? Tiene que ver con cómo vamos a analizar los servicios que se ofrecen. ¿Y cómo le vamos a hacer o cómo le hacemos? Porque de hecho trabajamos en esto. Bueno, por un lado, el modelado matemático es fundamental para el desarrollo de la logística hospitalaria. Pues tenemos que saber, al menos de probabilidad, de estadística, hay cuestiones de álgebra, de cálculo, que son base para muchas de las técnicas que se utilizan aquí. Los modelos de inventario, algunos de los clásicos, pues tienen que ver con una derivada, por ejemplo. Algunos de los modelos de programación matemática están basados en cuestiones que tienen mucho que ver con el álgebra e involucran algunos temas de estadística, por ejemplo. Entonces es importante que sepan que la base matemática aquí es importante. Las técnicas de optimización permiten cumplir con los objetivos, porque cuando usamos optimización, de hecho, lo que buscamos es facilitar o identificar hacia dónde o cómo debemos decidir. Y se resume en tomar las decisiones adecuadas para que los sistemas de salud funcionen adecuadamente. Otro de los enfoques que hemos integrado es la parte de Lean, que podemos traducir como sistemas esbeltos. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado sobre Lean, sobre Lean Six Sigma. Hay un área completa que se llama Lean Healthcare, que tiene que ver con cómo vamos a disminuir los desperdicios dentro de los servicios de salud con sus características específicas. La parte de simulación en este tema es muy importante. No vamos a hacer simuladores, no sé, de corazones, de pulmones, como quizá lo verían en los otros módulos. Vamos a simular sistemas. Vamos a simular quizá una sala de espera. Vamos a simular un banco de sangre para saber si ponemos o sugerimos un cambio de horario o quizá alguien más en cuanto al personal, o si extendemos la instalación, o si ponemos una tira de sillas más, o si quitamos cosas. Analizando el sistema, obteniendo su comportamiento con base en un análisis quizá estadístico, quizá con la parte de observación, etcétera, podemos simular un comportamiento y podemos analizar, hacer propuestas, cambiarlos en el modelo de simulación y ver cómo se comportan. Y por último, algo que quise incluir esta vez es algo que se llama e-health o salud electrónica. La parte de la telemedicina es algo que está cambiando, que se está implementando en muchos países, ya es algo conocido, pero el manejo de la información, la parte de la comunicación a distancia es muy importante dentro de la salud, porque hay muchos puntos que no se alcanzan y que con la parte electrónica quizá podríamos alcanzar. Este tema es grandísimo, no me voy a quedar con eso nada más, pero bueno, es parte también importante dentro de la gestión de los sistemas de salud. Entonces, todas estas herramientas las vamos a utilizar en un montón de aplicaciones. Aquí yo voy a mencionar algunas, como la programación del personal. ¿Cuántos deben estar en cada horario? ¿De qué tipo?
perdón. ¿Cuántos servidores debemos tener con una recepcionista? ¿Un recepcionista es suficiente? ¿Con una caja abierta? ¿Con dos? ¿En dónde? ¿Cómo se programan las citas? Una cosa interesante es que seguramente lo han notado. En los consultorios privados programan todas las consultas igual. No hay un diferenciador. Cada 15 minutos, todas. No importa si una es compleja, no importa si la otra es un tratamiento de 45 minutos, no. Todo es cada 20 minutos o cada 15. Pues así le hacen y así se sigue. La programación de citas es importante. Es una de las cosas que trabajamos. La programación de espacios también es un punto muy importante. Lo podemos ver, técnicamente se llama scheduling problem. Y un ejemplo es cómo se usan los quirófanos. ¿A quién pasamos primero? ¿Cuáles son los tiempos de cambio? ¿Cuáles son los tiempos de preparación? Etcétera. De los problemas clásicos, de las aplicaciones clásicas, pues es la administración de inventarios, porque pues tenemos bienes, tenemos materiales. Les decía, tenemos medicamentos, tenemos material de curación, tenemos refacciones, tenemos ropa de cama, tenemos material de limpieza, etcétera. Y todo esto lo debemos comprar, debemos gestionar, debemos almacenar. Algunos requieren almacenamiento especial, como las cámaras de frío. Entonces, la administración de inventarios aquí es importante. La distribución de áreas también es uno de las aplicaciones que tenemos. ¿Qué espacios se requieren? ¿Cuáles son los recorridos más cómodos? ¿Cómo se mueven más fácil las personas, pero también los insumos? Una de las cosas que me ha tocado ver es, por ejemplo, que pues tomaban la muestra de sangre, pero el interno tenía que llevarlo del laboratorio a otro punto y pues en el caminito se les caía. Entonces, ¿cómo se distribuye mejor el área para que funcione de manera adecuada? Esta a mí me gusta mucho, se llama localización de servicios. Uno de los casos es, por ejemplo, tenemos un hospital central, pero tenemos clínicas periféricas. Y una de las decisiones estratégicas es dónde ponemos la siguiente. ¿Qué queremos cubrir? Pues gente que tarda 4 horas en llegar al hospital central, donde no haya un servicio similar. Bueno, ese es un problema de localización, es un problema que podemos ver desde la programación matemática, dónde localizo y con un criterio como cobertura, como minimización de costos, que el costo puede ser la distancia recorrida, etc. Este es un problema que también me gusta mucho, que tiene que ver con la medición y la optimización de la eficiencia. ¿Quién funciona mejor? ¿Por qué? ¿Quién es el mejor y cómo me puedo ajustar para que otra área, o cómo puedo ajustar a otra área para que alcance ese nivel de eficiencia? Esto lo podemos hacer comparando hospitales. Una de mis alumnas, de hecho ahora les presento la aplicación, hizo una comparación de sistemas de salud de todo el mundo en cuanto a prestación de servicios básicos. ¿Quiénes son los mejores? Y ya que sabemos quiénes, podemos meternos a por qué son mejores. El manejo de los residuos también es un punto importante. En grandes ciudades como la nuestra, el manejo del RPBI está más o menos controlado, pero en localidades rurales, pues no hay recolección y muchas veces la disposición final es a los ríos, a el campo de atrás que está vacío, hacen un hoyito y echan todo, no importa la contaminación que generen. Y bueno, esto también nos lleva a otro problema, que es el de localización de instalaciones no deseadas, como los incineradores, donde se incineran todos los residuos de medicamentos, de vacunas, de todos los materiales que quedan, que son peligrosos biológico-infecciosos. Y bueno, esas son algunas aplicaciones. Muchas de ellas las han trabajado compañeros de ustedes que han hecho proyectos de servicio social, proyectos de tesis. Y bueno, eso es lo que les voy a presentar ahora. Eso es lo que se puede hacer y eso es lo que hemos hecho. Uno de los proyectos que trabajaron dos de mis alumnos es sobre estimación de costos de operación. Ellos se fueron a un hospital que quería saber cuánto les costaba funcionar, porque entró la ley de gratuidad y porque tenían que solicitar un presupuesto al gobierno. Entonces lo que hicieron fue un programa piloto en 9 áreas para definir
qué recursos se requerían. En cuanto a recursos financieros, entonces analizaron recursos financieros, recursos humanos, recursos físicos, hicieron análisis, medición y finalmente definieron cuál sería la estrategia y coste. Y lo hicieron con una herramienta específica, que es la que está aquí presentada, no se las voy a describir, pero bueno, esto es a lo que llegaron sus compañeros. Diseñaron una base de datos, la hicieron en Access porque eso fue para lo que nos dieron los recursos que teníamos en ese momento, pero de esta manera simplificaron la captura de información y el manejo de la misma. Otro proyecto, que es del que les platiqué hace rato, es el de la comparación de sistemas de salud internacionales usando una técnica específica que se llama Data Envelopment Analysis, que tiene que ver con la medición de la eficiencia. Este proyecto lo presentó en un congreso esta alumna. Y bueno, es un modelo matemático, que es ese, que nos lleva a comparar sistemas de salud, en este caso, donde pues las respuestas eran obvias, algunas no, pero pues donde sale que lo más eficiente eran los sistemas de Dinamarca, de Luxemburgo, en América me parece que era el de Canadá, y bueno, los menos eficientes, que eran el de la India, y este tipo de análisis nos permite comparar como de qué entidad eficiente estamos más cerca. Por ejemplo, la India estaba más cerca de Luxemburgo y un país ineficiente en América, por ejemplo, Ecuador, estaba más cerca de un país como, no sé, pensemos en Canadá. Un proyecto más fue el de una alumna que hizo servicio social y después, bueno, está terminando su tesis con esto, que es el diseño de un tablero de control para presentar la información de manera visual. Y bueno, el problema era que no tenían control de la información generada en subdirecciones médicas y lo que queríamos era presentar esta información de manera concreta, de manera estandarizada, porque además cada quien lo hacía de manera distinta, para lograr una herramienta visual, que fue esto. Este tablero se captura de manera mensual y les facilitó, uno, la captura, quizá entender algunos de los indicadores y la presentación de información, porque era mucho más clara, que además se volvió accesible para todos. Eso no ocurría antes. Bueno, este es ejemplo del tablero de control y de cuando lo presentó ahí en el hospital. Y bueno, este es uno que estoy trabajando con una alumna en otro hospital que está diseñando los procesos para una nueva instalación. Ya existen los procesos en un hospital, pero quieren replicar algunos en una clínica. La clínica es mucho más pequeña en cuanto a tamaño, en cuanto a servicios y en cuanto a usuarios. Entonces, lo que está haciendo es rediseñar cómo se deben prestar los mismos servicios. Cuando en el hospital la persona tiene que pasar por un área de informes, por un área de valoración y luego una serie de pasos, bueno, en la clínica será diferente y es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, y para concluir, les cuento, la logística hospitalaria pues es fundamental para el buen funcionamiento de un sistema de salud, que puede ser hacia afuera o hacia adentro, puede ser en un hospital, puede ser en una clínica, quizá en una red de consultorios, pero también puede ser hacia afuera. En cuanto a un sistema grande, en un sistema nacional, en un sistema estatal, incluso en un sistema privado. Lo que buscamos es a través del modelado matemático y de algunas herramientas concretas, planificar, implementar y controlar el flujo eficiente y eficaz de servicios, de información, de bienes y de personas para ajustar, digamos, sincronizar este gran problema que es la diferencia entre la oferta y la demanda. Y bueno, además, muchas de las técnicas que vemos aquí son de modelado matemático. Una de las cosas que quiero que se queden es que si bien tenemos 3 módulos, no es que estemos separados ni peleados ni nada. Las 3 áreas se complementan. Las 3 áreas tienen algo que aportar al resto. Muchos de los modelos que vemos aquí incluso se utilizan en las otras áreas. Y es importante que sepan que la carrera es una.
se llama ingeniería en sistemas biomédicos. No van a ser ingenieros en biomecánica, ni ingenieros en instrumentación biomédica, ni ingenieros en logística hospitalaria. La integración y el conocimiento de las tres áreas va a ser fundamental para su desarrollo. Y bueno, con eso termino. No sé si tengan alguna pregunta. No, nada, todo quedó clarísimo. Bueno, vale, pues si no hay preguntas, bueno, adelante, Dante. No, sí tengo una, nada más que estoy terminando de plantear mi pregunta porque no sé cómo decirla. Permítame tantito. Ok. Dime, Melissa, en lo que termina Dante. Mi pregunta era, ¿de qué manera logran como obtener estos datos para lograr desarrollarlo? O sea, ¿van a los hospitales y ahí preguntan o a través de la información que está en internet o cómo funciona esto? Depende del problema que estamos resolviendo. En el caso de las aplicaciones, de los proyectos que acabo de presentar, es en campo. Se fueron a los hospitales a identificar qué es lo que pasaba, a identificar qué iban a resolver y con base en eso planteamos una estrategia para recopilar información. No es que hay una técnica. En el ejemplo, por ejemplo, de la medición de la eficiencia, fueron datos públicos que son de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial sobre la eficiencia de bueno, más bien de las variables que tienen los sistemas nacionales de salud. Depende de lo que quieras resolver y depende del tipo de servicio en el que estés. Por ejemplo, en el caso del flujo de información, en este que les digo de mi alumna de la nueva clínica, es un servicio privado. Entonces no es tan fácil obtener información, se necesitan acuerdos de confidencialidad. Si se siguen pacientes, por ejemplo, se requiere un consentimiento informado. Entonces, cada problema tiene sus características y para cada problema hacemos un planteamiento y desarrollamos un proyecto para obtener la información. Y bueno, para resolverlo y plantear, o más bien para plantear una solución. Dime, Jesús. Disculpe, para empezar a ver un área de especialización, bueno, no especialización, sino en sistemas biomédicos como logística o biomecánica, es a partir de quinto semestre, ¿verdad? Sí. Y hay como por ejemplo, más seminarios dentro de la carrera para ver más qué área me quiero ir. Bueno, me quiero especializar. Seminarios tal cual no. A ver, en segundo semestre llevan una materia que se llama Introducción a la Ingeniería en Sistemas Biomédicos y bueno, ahí conocen un poco más. La SOSBI, la Sociedad de Alumnos, ha organizado algunos seminarios que son de apoyo para la elección de módulo y bueno, ahí es un foro donde sacan algunas dudas sobre pues, qué se trabaja, qué hacemos, quizás iba con sus intereses y les permite también conocer un poco más a profundidad de qué se trata cada uno de los módulos. Ok, gracias. De nada. Dante, ¿ya está tu pregunta? Sí, le iba a preguntar, bueno, sé que en este caso si nos dedicáramos a la logística, trabajamos las soluciones bajo los datos que se recaudan y no siempre son de la misma manera y son muchos factores los que se involucran, tanto desde quién recauda los datos como la cantidad de datos que se recaban y todo esto. Pero, ¿qué tan probable es en el sector público que seamos solicitados para este tipo de soluciones? Mira, tal cual como espacio, digamos, a ver, hay un espacio para un ingeniero que se dedique a este tipo de temas, son pocos. Sin embargo, les digo, es un área que se está conociendo, abriendo en México. En la parte privada se podría abrir un poco más porque podemos ver esta parte del costo. A ver, si disminuye el costo porque mi proceso es más eficiente, entonces mis ganancias son mayores.
Entonces, este tipo de estudios se utilizan más. De hecho, los hospitales privados, por ejemplo, tienen un manejo de los insumos muy controlado, muy certero. Te dicen hasta cuántas torundas de algodón usaste. ¿Por qué? Porque un planteamiento de un sistema de ingeniería les resuelve el problema de cuánto cobrar. En el sector privado esto no es tan a detalle, a veces ni siquiera existe. Entonces, los problemas para resolverse están, lo importante es saber cómo plantear lo que haces, porque además una de las confusiones que tienen o que me han planteado a lo largo del tiempo que he estado en esta carrera es, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacerlo administrativo? No, lo administrativo es para los administradores. Ustedes están en una ingeniería y no porque los administradores sean menos, ¿eh? El trabajo es diferente, a eso me refiero. Como ingenieros van a resolver problemas que tienen que ver con procesos, que tienen que ver con estrategias de solución que tienen una base de otro tipo. Y en ese sentido, incluso desde departamentos de ingeniería biomédica se pueden plantear problemas de este tipo. Es más, llegan a resolver problemas como de cómo se gestiona la información. A ver, ¿cuántos equipos tenemos? ¿Y cómo se programan a los técnicos y a los ingenieros biomédicos para cuestiones como mantenimientos, por ejemplo? ¿A quién le compramos? ¿Quién es el proveedor? ¿Cuánto se tarda en entregar? Todo eso tiene que ver con planeación y tiene que ver con cuestiones logísticas. Entonces, bueno, existen departamentos de ingeniería biomédica en hospitales de cierto nivel, de segundo y tercer nivel. Pero el área tal cual, en cuanto a los procesos, es algo que en México estamos empezando a trabajar. Ahora te respondo, Osvaldo. No sé si te respondí, Dante. Sí, profesora, de hecho es más o menos algo así lo que estaba pensando ahorita. Y bueno, solo queda pensar en más o menos alguna aplicación o en si, es que no sé, últimamente he estado pensando sobre todo en las cosas que ocurren aquí en la colonia, porque hay una clínica pequeña, pero es un desastre la calle donde está. Entonces, no sé, era algo que me gustaría pensar como un trabajo futuro, a lo mejor. Bueno, es una buena idea, un buen punto de partida. Dime, Nicolás, María Fernanda, perdón. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿me podría repetir el concepto de sistema de salud, por favor? Un sistema de salud, a ver, un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan para conseguir un fin. En un sistema de salud, lo que queremos es mantener la salud de las personas, de los individuos que forman parte de una comunidad, que puede ser quizá una ciudad, puede ser un país, puede ser una comunidad cerrada, etc. En ese sistema, los elementos que están ahí adentro son un montón. Las personas son parte del sistema. Los actores que yo mencionaba en la presentación son un montón, pues son los proveedores, son los proveedores pensando en hospitales, en personal médico, en personal de enfermería, incluso farmacéuticos, que en México, bueno, quizá la especialidad no se conoce tal cual, más bien no funciona como en otros países. Pero también están la industria alrededor, como la industria que produce medicamentos, los que producen equipo médico, los que producen refacciones, los que importan las refacciones, los que dan servicio. Entonces, todas esas entidades son puntitos de esa nube que vamos a llamar sistema de salud. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ¿y me podría responder la esperanza de vida? ¿De cuántos años era? Al 2019 era de 75 años en México, la esperanza de vida al nacer. Ok, muchísimas gracias. Si quieres el detalle, puedes entrar a la página del INEGI y me parece que hay esperanza de vida al nacer y esperanza de vida en otro periodo de la vida. Ok, muchas gracias. De nada. Pues, espérame, Osvaldo. Es pues como resolver los problemas del proceso para que haya mejor eficiencia.
Sí y no. Eh, bueno, del proceso, a ver, es que es tan complejo que procesos hay un montón. Lo que nosotros percibimos es algo que se llama problemática. Es qué está pasando, que espero mucho, que el resultado se tarda, que las consultas no están disponibles, que los rayos X están descompuestos y no hay servicio. Eso percibimos. Y nosotros podríamos pensar como usuarios que funcionar de manera eficiente es que no tuviéramos que esperar o que todo estuviera como cuando lo necesitamos. Pero quizá para lograr tener la atención que queremos, hay un conjunto de procesos. Entonces vamos a analizar todos esos procesos para saber si algunos tienen problemas y si alguno tiene problema, quizá tendremos incluso que enfocarnos a alguno primero para poder resolverlo. Entonces vamos a resolver sí procesos, vamos a analizar los procesos, los vamos a desglosar, los vamos vamos a hacer, podemos hacer diagramitas como estos que les presenté, pero podemos trabajarlo de otra manera para saber dónde hay o qué genera eso que vemos para identificar el origen y después resolver eso para funcionar mejor. Una de las cosas que les platico cuando en una de mis materias es en logística hospitalaria, a ver, en las otras dos áreas, a veces trabajan con dispositivos, ¿no? Generan algo nuevo y se ve y es tangible y lo prueban y ven que se mueve o que prende o que se obtienen resultados del dispositivo. En logística es al revés. Cuando no lo percibimos, a ver, cuando llegan al servicio, lo reciben rápido, les explican bien y salen con su tratamiento, pues ni lo perciben. Dicen, pues está muy bien, ¿no? Y eso es porque la logística está, o la organización y toda la gestión que hay atrás está funcionando bien. Cuando no funciona es cuando nos damos cuenta y decimos, pues es que estoy esperando mucho, porque el médico no ha llegado, porque está en cirugías y me cito a consulta. Y esa es una de las partes interesantes aquí, ¿no? Cuando las cosas están bien, nadie lo va a percibir y de hecho es lo que buscamos, que fluya a lo largo del servicio sin obstáculos. Cuando eso suceda es que nuestro servicio está bien. Cuando tenemos quejas, cuando hay gente enojada, cuando tenemos la sala de espera llena, entonces tenemos problemas. ¿Te responde eso, Osvaldo? Bueno, espero que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación del doctor Jorge, que les va a platicar sobre las oportunidades que tiene la logística hospitalaria, porque ya les dije, es un campo gigantesco que tiene un montón de aristas. Entonces te dejo, Jorge. Gracias, Aida. Jóvenes, buenas tardes. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ok, vale. Bueno, pues bueno, yo les voy a mostrar unos temas complementarios. Ya la doctora Zaida pues ha explicado de manera clara acerca de lo logístico hospitalaria, efectivamente. Y estos son también algunas, pues por eso decidí llamarlas así, oportunidades que se generan alrededor pues de todos estos temas que se han estado comentando, que incluso ahorita preguntaban algunos otros más, ¿no? Entonces, veamos un poquito más, digo, para que también ya damos una hora aquí, no nos tomemos tanto. Algunas de ellas, pues efectivamente son la parte de emprendimiento, innovación, propiedad intelectual, transferencia de tecnología, formulación, evaluación y administración de proyectos, y pues también en algunos proyectos en los que estoy desarrollando, ¿no? En la parte de emprendimiento, pues tal cual, sé que están las características, sé que bajo estos puntos, evidentemente, y va de la frase que comentaba la doctora, ¿no? O sea, no es que salgan ustedes dentro de un área o la otra, pero pueden tomar a partir de la logística algunas metodologías para este desarrollo y conjunción de ideas. De hecho, estamos trabajando en una tesis que más adelante les voy a mostrar respecto a identificar, desarrollar pues propuestas respecto a lo que son dispositivos médicos, incluso hasta la parte de consultoría, incluso para la parte de modelos de negocios. Vamos,
intentando cubrir esta situación respecto a un buen manejo dentro de los hospitales en la parte de logística o también incluso para poder desarrollar este conocimiento en lo que uno pueda desarrollar o establecer, ¿no? Dentro de esto. Entonces se busca también, pues no necesariamente, digo, hay todo un campo desarrollado con los home medics, digo, la mayoría los ha oído, pues a raíz de este desarrollo, pues ustedes también pudieran considerar algunas de estas características que puedan llegar, pues, a aplicar, ¿no? Otro de algunas de esas características para estos desarrollos, muchos de ellos, también les digo, de repente es el caso, las empresas, yo ya no tengo aquí la gráfica como tal, pero en su momento había un programa que pues apoyaba esta innovación y muchas empresas del sector salud están dedicadas totalmente a, y entre comillas lo digo, a hacer tropicalizaciones de muchos dispositivos que se importan del extranjero, se compran y que pues a veces desde un simple característica como el tono de nuestra piel, en este caso latinos, pues no coinciden los datos exactos, ¿no? Entonces, a raíz de esto o hasta tomas de mediciones en la parte de la glucosa y que por ahí sea no invasiva, vamos, son algunos de estos desarrollos que se están presentando o estableciendo como necesidades de parte de las empresas y que en dado caso, pues ustedes a la hora de este desarrollo y no necesariamente verlo dentro de los hospitales, que también es un área, pues puedan ver también de otra manera como una oportunidad, el que pueden dedicarse incluso hasta para la identificación de ideas o propuestas y su ejecución, ¿no? También estará la parte misma de innovación y junto con esto, pues lo que sería investigar, ¿sí? Dentro de esta parte de investigar también, yo sé que en alguno de los casos lo comentaban en algunas, en unas preguntas de la problemática que se pueden llegar a encontrar, pues podemos ver también que alguna de esas ya ha sido estructurada, ya ha sido desarrollada. Sé que podemos buscar un nuevo uso o apropiación, pero también podemos buscar de otros desarrollos, lo comentaba la doctora, en hacer esta eh, pues similitud o comparativa de otros hospitales, de otros sistemas de salud de otros países que se puedan aplicar directamente dentro de esta área, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues el tema de innovación estará siempre presente en los desarrollos que podamos llegar a tener, ¿no? Tanto en la parte de el diagnóstico, el promédico, materiales quirúrgicos, productos, insumos y los mismos procesos. Recuerden, innovación de pues de procesos está en una característica, ¿no? Y dentro de esto, pues podemos entrar hasta esquemas de calidad, que está dentro del módulo, pero repito, no es necesariamente restrictivo para metodologías de Lean Manufacturing, para la cuestión de ya no generar y ajustarse en la parte de los procedimientos, incluso hasta ambulatorios, ¿no? Cómo poder determinar en función de estos requisitos, de estos requerimientos, ahora que se da en esquemas de la personalización o de lo que requiere cada característica de sus pacientes para que esto se pueda llevar también de una manera directa, pues de repente a los mismos consultorios, ¿no? Son problemáticas que se pueden llegar a establecer tanto en estas características de productos y lo que veíamos ahora, hablados pues de este esquema de la pandemia, incluso con alguno de ellos para poder pues evitar o por ahí no intentar contagiarse, ¿no? Vimos digamos, de varias de características, desde los cubrebocas, de la parte de la limpieza, desde, recuerdo que había hasta como especie de máscaras, hasta para la parte cuando uno va corriendo, haciendo ejercicio en la bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, parte de eso también está en investigar qué se ha desarrollado, qué se puede, pues, aplicar y sobre todo, pues, tenerlo en características propias a los que nos, pues, compete con este lado pues, como latino, ¿no? En el caso de México. Y propiedad intelectual, pues, dentro de este mismo, pues, habrá algunas patentes, marcas, derechos de autor, características. Vemos en algunos, como dice aquí, pues, que puedan ser incluso en la parte de medicamentos, pero no necesariamente dentro de esta idea o de esta propuesta, incluso se cuenta dentro de un área misma en la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de un centro de innovación dentro de la parte de propiedad para los que ustedes, a raíz de que han llevado todas las materias o que están viendo en algunas, y repito, no restrictivamente de los módulos, puedan ustedes pues, desarrollar algunas propuestas. De repente alguno de ustedes tiene algún lanzamiento, algo que quisiera desarrollar, establecer y que en función de una problemática pues está asociado a resolver algo, ¿no? A partir de eso, pues podría darse este desarrollo para lo que ustedes están intentando establecer. Dentro de este punto, en alguna de estas características. Y en lo que es la transferencia, pues ya hay algunos desarrollos, ya hay algunas cuestiones de establecimientos para poder, ya les mencionaba, pues aplicación, licenciamiento de alguna tecnología, ¿no? También en el caso de la investigación, y creo que aquí podría hablar por los demás colegas, pues podrían asociarse en algunos
pues a partir de esos desarrollos, pues generar documentos de propiedad intelectual que se puedan transferir a otras organizaciones, incluso desde alguna metodología, algún desarrollo o algún producto, si es el caso que ustedes lo consideren un servicio, pues pueda establecerse, hacerse un licenciamiento tanto en la parte de desarrollos o dispositivos, incluso software, ahora aplicaciones móviles que ustedes quisieran desarrollar tanto para la parte de citas y vamos, ahorita ya hay muchas, ¿no? Podría haber algunas, pero siempre hay alguna en la cual podemos establecer alguna etapa de mejora en lo ya existente, ¿no? Prácticamente de eso también y poder transferir esta tecnología, ¿no? Desde el recordatorio de tomar la medicina, desde la misma cita, y vamos, algunas que ya se encuentran o que sean de características. Ahora veíamos con este seguimiento, ¿no? Dentro de esta red de si había algunos síntomas COVID o no, ¿no? Entonces es algo que también se podría llegar a determinar, pues a partir de esto, pues qué información podemos llegar a recabar de cada uno de los interesados, ¿no? Entonces, fíjense aquí, está un esquema que a partir de una investigación, de algún desarrollo, parte de la carrera que ustedes van a establecerse a partir de asesorados, en este caso, pues por algún investigador, un profesor, pues podrán formular un proyecto. También van a ver las etapas de cómo formular, estructurar, postularlo, ver si pueden obtenerse. Eso también es algo que les va a tener en características proyectos. Les digo que al menos a mis alumnos en las clases les comento que la mayoría de características que ahora buscan las empresas privadas, es que sepan llevar, sepan identificar ideas, sepan formularlas, estructurarlas, evaluarlas y a partir de eso, pues llevar a una ejecución, ¿no? De repente, pues me quedó un poquito esta idea y digo, ahorita veremos espacio para preguntas y dudas, que pues decir, ¿no? En una institución pues pública, ¿qué puedo llegar yo a determinar? Les comento que siempre hay algo que se pueda mejorar, ¿no? De repente el reto va a ser, oye, pues ¿cómo lo llevo a la práctica si pues no hay dinero, ¿no? No hay unas características, pero a veces con simples hojas de papel, ahorita mencionaba la doctora con su ejemplo de una base de datos de Access, etcétera. Es cuestión de irlo buscando, ¿no? Y pues parte de eso en lo que estamos ahora como ingenieros, poder mejorar esquemas o características, ¿no? En algunos proyectos que he estado, hasta de la misma recopilación de la información, ¿no? De cómo poder hacer un seguimiento, pues ahora tenemos muchas aplicaciones móviles que nos permiten estar en comunicación, hacer el punto de vista empresarial y hacer pues, recordatorios, hacer algunas características para que sea un manejo de repente en la recopilación de datos o hacer pues, ¿no? estos movimientos de un paciente con otro, ¿no? Y lo veíamos nuevamente en la época de pandemia, donde pues algunas consultas fueron a distancia, ¿no? Con la parte de las telemedicina, ¿no? Que se desarrolló. Y justamente dentro de esta ejecución, pues algunos resultados y que también les digo, pues bueno, les va a tocar a la hora de ejecutar o poder desarrollar estas propuestas que ustedes tengan, pues tener que establecerse con personas de otras formaciones, de otras carreras, no necesariamente pues ingenieros, y en el cual pues tenemos que saber defender muy bien nuestra propuesta, ¿no? Identificar bien el problema y sobre todo pues será factible o no de poderlo llevar a cabo. Y esas son parte de las características que se ven básicamente dentro de este módulo, al menos en la estructuración, ¿no? Dentro de este punto, formulación que ya les comento, evaluación, administración, llevamos por ahí una materia que se recomienda pues a todos, de hecho muchos alumnos de la Facultad de Ingeniería la llevan, que es pues formulación y evaluación de proyectos, típicamente de inversión, pero que puede determinarse a raíz de este desarrollo desde una identificación si hay un mercado, si alguien está necesitado, hay una demanda respecto a lo que pienso yo desarrollar o establecer, también habrá en la parte técnica, lo puedo llegar a hacer, cuento con los recursos, cómo están los tiempos y evidentemente en la tercera pues son recursos, ¿no? En algunos puntos van a ver o si habrán visto dentro de sus conocimientos pues estudios de factibilidad, ¿no? Siempre nos dicen, oye, pues vas a desarrollar, establecer un proyecto, pues es factible económicamente, técnicamente, en la parte del mercado mismo que lo puede llegar a aceptar, pues habrá que ver la oferta también, si ya lo distribuye, qué para las características están asociadas para que pues alguien lo pueda comprar. Digo, si no estoy necesariamente quiero llegar con mi propuesta a alguna institución pues médica, pues tengo que ver más las características del mercado y de repente pues establecer por la cuestión de ahorros, ¿no? Y dentro de estos puntos pues aparece aquí una segunda materia que les recomiendo que lleven, que es ingeniería económico, junto con otro de costos y contabilidad, para que sepan al menos determinar
esquemas con el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Dentro de estas características o algunas herramientas de evaluación de proyectos que de veras son muy necesarias tanto en la parte de procesos y complementan todo lo que acaba de decir la doctora. Efectivamente, son los esquemas, son la parte de tiempo, son la parte de mejoras, pero también yo agregaría ahí una frase más, pero pues al final son costos. Y mucho de eso va a determinarse en que si haya beneficios o no, en que se pueda ir adelante o no adelante. ¿Sí? En que, oye, pues ¿y esto al final qué? ¿Cómo está el ahorro? Pues habrá que hacer análisis de beneficio-costos, beneficios contra beneficios, y estoy compitiendo con algo que da directamente pues la misma institución. ¿Por qué te lo tengo que pagar si aquí viene la aplicación que da el gobierno? Oye, pero esto no tiene una característica en algunos esquemas para desarrollo, incluso para, lo pueden ver ustedes jóvenes en sus aplicaciones, ¿no? El modelo más usado que es el freemium, ¿no? Unas características gratis y otras pues que hay que pagar en la parte premium, ¿no? Pero vamos, ¿por qué voy a pagar? ¿Qué característica? ¿Qué es importante que en lo gratuito no me dan que establece que yo pueda llegar a desarrollar? Entonces, todo eso tiene que ver con características y cómo llegar a una estructuración y medirlo a través de estos indicadores. Y finalmente, pues también, lo comentaba también algo la doctora, y repito, yo estoy complementando, la administración. ¿Sí? Eso también es algo que dentro de este punto y referido a proyectos de índole pues de la salud, ¿no? Está en una característica, pues está no solamente el formularlo, evaluarlo, sino ejecutarlo, establecer en esquemas, en una administración de proyectos o generar este alcance en la parte de costos, ver la parte de proveedores, ver la parte de los recursos, calidad, recursos humanos, cómo se van a establecer, riesgos dentro de un proyecto en el momento de su gestión. Todo esto es importante el poder señalarlo e identificarlo a partir de esto, porque ahora vemos que muchos esquemas, y al menos si están dentro del punto pues gubernamental, a veces hay un desfase entre que se plantea y ejecuta el proyecto, ¿no? No necesariamente va en inmediato, y a veces pues a la hora de ejecutarlo, pues los tiempos se redujeron, hay que entregar resultados dentro de esos esquemas y pues el dinero sigue siendo el mismo, ¿no? Y por ahí tal vez ya hubo un cambio respecto a esto. Entonces todo eso habrá que analizar y poderse adecuar para llegar a una adecuada ejecución del proyecto y que sobre todo se alcancen los objetivos, que es lo que se plantea, ¿no? Algunos de los proyectos en lo que estoy desarrollando, les comentaba, pues está realizando una tesis que es Manual para Identificación de Ideas de Negocio en Dispositivos Médicos, orientado en estas características directamente, pues de una situación de hacer una rehabilitación a distancia a partir de esto, ¿no? A partir de estos esquemas, porque muchos de estos, al menos aquí lo queremos aplicar para pacientes de Parkinson, están desarrollados aunque pues no repiten exactamente como se espera que el médico de terapia les indica, ¿no? De repente lo hacen o pueden ser corregidos en su momento porque está el médico presente, pero cuando ya no está y les dice, bueno, repita esta actividad en sus casas, al menos para rehabilitación motora, pues ya no se acuerdan cómo, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer a partir de esto, bueno, de este manual y luego de un proyecto un poco más amplio, es establecer un dispositivo en el cual ellos puedan conjuntar y por cámaras poder identificar que se estén realizando de manera adecuada los movimientos, ¿no? Dentro de esta característica. Pero para esto, pues también aquí dentro de ese desarrollo, pues cómo identificar que esas ideas o esas propuestas eventualmente puedan establecerse en algo que requiera el mercado, ¿no? Porque ella establece, ya se desarrolló, cómo viene en este esquema, es poca, es la característica, se importa, etcétera. Entonces, parte de eso también es algo que se puede ir investigando, no solamente por dispositivos médicos, sino en otra serie de características u operaciones, o hasta manejo de las ambulancias, etcétera, ¿no? En esta característica que, pues, cada quien en función de las investigaciones o necesidades de cada estudiante, pues, pueda desarrollar. Entonces, bueno, ya les mencionaba la plataforma de rehabilitación motora, respecto a estos movimientos y que va dentro de la mano y como ahí se alcanza a ver en la figura, pues establecer si efectivamente y de repente todavía está en desarrollo este proyecto, pues va a establecer que estoy realizando exactamente el movimiento que se espera del cuello, que se espera de los hombros, ¿no? Como aquí se alcanza a ver. Y si no es el caso, pues establecer una corrección y que esto también pues determinará que los pacientes, pues al establecer pues esta enfermedad que a veces dificulta esos traslados, pues lo puedan hacer desde sus casas, ¿no? Ok. También está dentro de esta característica este proyecto que se está estableciendo para la parte de insumos. Aquí fue otra tesis también que ya se está desarrollando
y es avanzado, que es un manual para certificación de dispositivos médicos clase 2. Características que de repente pudieran ser un poco comentada del punto administrativo. No es una información que de repente se encuentre, digo, esto es un ejemplo, ustedes dentro de sus propios desarrollos o necesidades o intereses podrán identificar otros, que a veces pues sí lo resultan y pues es algo que se da casi o se vende como una consultoría, ¿no? Pero pues quisiéramos saber cómo se dan las características, qué solicitudes, qué dispositivos, qué pruebas hay que realizar para cuando yo estoy haciendo o desarrollando un dispositivo médico, ¿no? Que en su momento tal vez, y que a veces puede llegar a establecerse en que pues ya lo desarrollé, lo tengo listo para prueba, pero pues voy por mi certificación, por ahí me fue bien y encontré algún proveedor que quiere que se lo pueda vender o licenciar o transferir, pero bueno, ¿cómo lo certifico? Y llevo la certificación y resulta que tenía que haber hecho esta prueba y la otra prueba, pero ¿cómo se hace? ¿Dónde se realiza? Etcétera, ¿no? Y que a veces esto va, pues va de la mano, pues a veces con nuestras prácticas, ¿no? A veces estamos tan orientados en el desarrollo, en estructurar, en hacer tangible nuestras ideas que a veces pues, no tenemos o no prevemos que tenemos que realizar ciertas pruebas antes de que eso alcance un mercado que esté aquí determinado, ¿no? Y entre esas características, pues aquí se presenta una propuesta que es hacer pues un manual que lleve de la mano para aquellos que quieran hacer esta certificación y que obviamente pues pueda servir dependiendo de este tipo de dispositivos y que también pueden aplicar la metodología para otros tipos de pues, requerimientos, ¿no? Dentro de este punto de vista característico. También con esto, y repito, complementando, pues ustedes pueden tener dentro de estas áreas, pues algunas publicaciones, ¿no? Seguramente ya otros colegas les han comentado. Parte de esto, pues es establecer también investigación. Sé que hay diferentes formas pues, de titulación por la misma universidad, pero si alguno de ustedes está interesado luego en tal vez alguna maestría, una especialización, viajar al extranjero, pues también sería conveniente dentro de estas características que se puedan pues ir asociando para o en el desarrollo de artículos, de publicaciones, de pues incluso hasta llegar a presentarlo, de determinar cómo va la investigación, algunos de los artículos que han sido publicados y otros que están, bueno, en desarrollo que no he puesto aquí, pues son los que están viendo en la característica de la pantalla, ¿no? En alguno de ellos. Entonces, dentro de esto, pues también se presenta una buena oportunidad, repito, y muy bien ya lo dijo la doctora, no solamente ser un área específica que sea pues en la parte de los procesos que ya, que si bien es cierto, son identificables dentro de cada uno, sino en todo lo característico que de repente tenga que ver con algún pues equipo, con algún dispositivo que nos ayude a mejorar ese proceso, ¿no? Desde tal vez la toma de los datos, desde el mismo expediente clínico, desde características, incluso poder estructurarse con algún dispositivo, los smartwatch, la parte de, ya la de Home Medics, o algunas otras características de poder llevar nuestro expediente, ¿no? Ya vemos que algunos laboratorios incluso tienen el nombre de usuario y pues uno puede ver ahí hasta las características donde aparecen pues nuestras propias radiografías, ¿no? Algunos otros resultados que antes pues no era posible o uno tenía que cargar con todo eso, ¿no? De repente esas características. Y que pues resuelve en dado caso pues algunos tipos de problemáticas que en ese sentido pues bueno, imaginación luego de los alumnos pues es muy amplia, ¿no? Tanto desde ir pues desarrollando en algún problema cardíaco o pues, yo creo que la mayoría no andamos si tenemos alguna forma de cómo proceder ante alguna pues, impedimento, alguna situación pues clínica de ver que alguien se cae, que sea alérgico a tal característica, que de repente tenga epilepsia, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos cerca de repente dentro de esas características, esas problemáticas, pues seguramente querremos mejorar a partir de esos dispositivos, pues un proceso en cómo actuar ante esos puntos, ¿no? Y que al final, pues sabemos que las primeras acciones ante una situación de enfermedad, pues son las que llegan a salvar la vida, ¿no? Entonces, es muy amplio, hay muchas características, la situación está, les recomendaría dentro de esto, pues que puedan ustedes identificar y también por ahí dentro de la pregunta que presentaban, pues también eso, si tienen interés y luego pues por ahí la ubicación del módulo, yo añadiría pues luego acercarse con los profesores que ustedes consideren convenientes y pues platicar acerca de qué situación problemática están enfocados o desarrollar o el módulo que de repente vaya mejor con sus características, ¿no? Y bueno, en algunos datos de contacto, pues ya
estamos nuevamente presenciales, pues ahí en el edificio X, y pues yo estoy en el lugar 11 dentro de estas características. Y repito, pues todos estos puntos complementarios a lo que establecía la doctora Zaida en su presentación anterior. Entonces, pues no sé si siguiendo con la dinámica, tuvieran alguien alguna pregunta. De repente sí, de repente no. Ya agotaron las preguntas con la doctora Zaida. Creo que sí. Yo sí tengo una, Ah, perdón por una adelante, Dante. ¿Qué tan factible es aquí en México, por lo menos localmente, o sea, con inversores locales, conseguir presupuesto para algún proyecto? Yo sé que depende del proyecto y es muy vaga la pregunta, pero no sé si haya inversión local más que extranjera. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Vamos, no sé, te podría responder desde el punto de vista de que ya eres estudiante de la UNAM, tienes una propuesta, ¿sí? Te acercas, bueno, en este caso con cualquiera de aquí los colegas, desarrollar, estructurar, armarla y pues repito, tenemos un centro de apoyo que como mismo proyecto de la UNAM se pueda desarrollar y se puede ejecutar. Esa sería una forma de conseguir, ¿correcto? En la parte externa, pues bueno, no sé si han tenido oportunidad de por ahí checar pues un programa televisivo, pero interesante, que es Shark Tank. Y pues en algunas características hay ya desarrollos, esquemas, se estableció un ecosistema asociado a la innovación. Si bien es cierto, ya no hay Instituto Nacional del Emprendedor, que bueno, pues parte de sus, bien y mal, digo, tenía sus cosas, pues estaba abocado en eso, pero también se puede uno acercar a la misma, de la Ciudad de México, dentro de la Secretaría de Desarrollo e Investigación, también se puede apoyar proyectos o lo que va con el Estado México, también se puede buscar fondos por ese lado. Entonces, más que el hecho de llegar a los fondos, digo, y si con esto me acerco a responderte, si no, adelante, eh, está más bien en definir muy bien la problemática, ¿sí? ¿No? La problema más que en dado caso la solución y obviamente pues meterle todos los siguientes términos que tienen que ver con costos, beneficios, ¿no? Entonces a partir de esto yo te puedo asegurar que se consiguen los fondos. Eso no veo, yo sé que es lo primero que siempre sale, ¿no? Es que diciendo, pues tengo una idea de dónde consigo recursos, pero de veras yo lo pensaría más bien al revés. Sería la respuesta que te daría. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, no, al parecer no. Ok, entonces dejo de compartir, digo, siguiendo el proceso, regreso con la doctora Zaida, adelante. Bueno, pues si no hay más preguntas, con esto terminamos. Les comparto la actividad que vamos a trabajar en esta semana. A las 3 de la tarde se van a publicar son 3 cuestionarios de evaluación. Uno sobre la presentación de la primera parte de la sesión, otro sobre la presentación del doctor Jorge. Y finalmente hay un documento, un artículo que está en esta sección que dice aplicaciones de la logística hospitalaria. Es un artículo donde resuelven un problema sobre camas de hospital. Les voy a pedir que lo lean y después respondan el cuestionario que va a aparecer en esta tercera sección. Entonces, son 3 actividades para esta sesión y solo les pido que, bueno, si empiezan, yo sé que son muy entusiastas y que de inmediato van a revisar. Denme 2 minutos porque algo pasa con los formularios que cambia los permisos y probablemente si entran de inmediato a las 3 les diga que el acceso es restringido. Entonces, en cuanto se publiquen, yo les cambio los permisos para que tengan acceso y bueno, recuerden que tienen como fecha de entrega el viernes para que, bueno, resuelvan los ejercicios. No sé si sobre esto hay alguna pregunta. ¿No? No, profesora. Bueno, pues entonces con esto terminamos y nos vemos la siguiente semana para la siguiente sesión. Que tengan un bonito día. Hasta luego, gracias.
Muchas Hasta gracias. luego, gracias.